Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a las clases teóricas. Gracias por estar aquí presente. Vamos a dar inicio a nuestras actividades y hoy día vamos a analizar tanto las relaciones intermaxilares dinámicas como estáticas y además los diferentes elementos que nos sirven para poder valorar o hacer una valoración sobre la relación que existe en esto. Y entonces ya estamos haciendo compartimiento de imagen, ya pueden observar relaciones intermaxilares, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar en tal efecto. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a que tenemos relaciones intermaxilares estáticas y nos estamos refiriendo a tres elementos que componen la estática como tal en las relaciones. Hablamos del eje terminal de bisagra, o también conocido como el ETB. Hablamos del plano infraorbitario, que es la unión de dos puntos, logrando un plano infraorbitario, que enseguida vamos a observar. Luego tenemos la distancia intercondilia, que es otro elemento también fijo, ¿sí? Y además, mejor dicho, estático, ya que no van a presentar alteraciones en cuanto a su ubicación. Sí, tal vez en la posición, por alguna alteración que hubiera ocurrido, un accidente o alguna patología presente, pero esto no va a influir en su, en su trabajo como tal elemento estático. Y dentro de estos elementos estáticos sirven para determinar estos puntos fijos el arco facial, ¿sí? Que es un elemento adicional que nos va a permitir localizar algunos puntos, en este caso, por ejemplo, determinar el plano de oclusión, también el eje terminal de bisagra, porque obviamente nos va a permitir ubicar ETB mediante agujas transcriptoras y poder determinar dónde se encuentra este punto eh, en el cráneo, en el cráneo y obviamente en el paciente, ¿no? Y además los puntos y los planos que son elementos guía para poder determinar algunas características como tales. Entonces, cuando estamos hablando de las relaciones intermaxilares estáticas y hablamos primero de ETB, que todo el mundo ya conoce, desde la primera clase ya habíamos empezado a manejar este término, ¿sí? Debemos decir que se utiliza obviamente el arco cinemático, ¿sí? Gracias a esto se puede hacer la localización mediante púas transcriptoras, también llamado un axiógrafo, con una horquilla en el maxilar inferior. Enseguida vamos a ver una imagen de esto para que podamos localizar y además entender cómo se maneja el arco facial, que va a ser más adelante en la segunda sesión, sobre todo este trabajo. Y tenemos que decir que nos permite esta aguja transcriptora, una vez colocado en el cráneo, en las zonas del cóndilo, nos va a permitir dibujar mediante esta aguja transcriptora la trayectoria incluso de el cóndilo cuando hace sus movimientos, permitiéndonos así determinar, por ejemplo, los elementos y la dirección, la ubicación, como también la trayectoria que va a presentar este punto ETB, haciendo así un examen mucho más preciso a la hora de hablar de cinemática mandibular y la relación que existe de la trayectoria condilia con relación a los demás elementos, en este caso a los dientes anteroinferiores, anterosuperiores y también, sobre todo, el grado de inclinación que puedan tener o el grado de trayectoria que tenga, puede ser plano, mediano o muy marcado, que va a influir sobre la altura de las cúspides de las piezas posteriores, ¿no? Como también el espacio de desoclusión que se van a presentar. Entonces, este arco de cierre va a permitirnos lograr que TV esté, obviamente, en una posición inmóvil al inicio, pero también nos va a permitir hacer el estudio correspondiente de algunos otros elementos. Alonso dice que se encuentra ETB a 11 milímetros por delante del vértice del tragus, ¿sí? Y esta es una línea que coincide con el plano de Camper, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del plano de Camper, nos estamos refiriendo simplemente a el plano que está pasando por ETB, ¿sí? Como elemento de referencia.
Otros autores nos dicen que es una línea de referencia del ángulo externo del ojo al tragus, ¿no? A 11 milímetros y 3 milímetros hacia abajo. Entonces, aquí podemos observar en la imagen ya que es la correspondiente ubicación de TB. Habíamos dicho que TB es un punto de referencia, ¿sí? Es un punto de referencia porque es ahí donde se realizan, es el punto inicial donde se realizan los movimientos del maxilar inferior sobre un punto o un eje. Y este eje, ¿sí?, va a determinar los movimientos tanto protrusivos, retrusivos, el de rotación sobre su propio eje, que van a influir, ¿sí? Van a influir para poder explicar la relación que existe en ETB con relación, obviamente, al movimiento de apertura y cierre y también a la trayectoria que va a ocurrir dentro de la cavidad glenoidea a la altura de la eminencia articular. El otro plano de referencia que podemos observar es el plano infraorbitario, que es otro elemento estático dentro de las relaciones intermaxilares que también se debe a una línea imaginaria, ¿sí?, debidamente trazada por dos puntos, y que vamos a decir que es una línea que va desde el tragus hasta el agujero infraorbitario. Entonces, otro plano infraorbitario que también es importante tanto frontalmente como lateralmente para determinar dimensiones a la hora de buscar el equilibrio entre los tercios o los segmentos trazados a la hora de hacer la restauración protética y también hacer los estudios para determinar si existe un balance tanto del lado derecho como del lado izquierdo en las facies, nos permite hacer esto gracias a que al hacer el análisis correspondiente nos permite lograr la identificación del plano infraorbitario. Nos dice que el plano infraorbitario se encuentra uno de los puntos se encuentra a 41 milímetros del borde incisal de los incisivos laterales superiores, ¿sí?, de la pieza 12 y 22, y a 2,5 milímetros por debajo del nacho. Esos son sus dos puntos de referencia para hacer el trazado del tragus al agujero, del tragus hacia el agujero infraorbitario, logrando así el plano infraorbitario. Es importante también recalcar que para determinar los planos, microplanos que existen, el plano de oclusión y otros elementos adicionales que nos permiten entender la inclinación, posición, paralelismo que puedan existir entre los diferentes elementos anatómicos y obviamente para estudio, es importante porque nos va a permitir, ¿sí?, tener una relación entre el plano infraorbitario en el sentido vertical y el plano de ETB, ¿sí?, en el plano horizontal. Entonces, estas dos líneas, entre comillas, estos dos planos, ¿sí?, esa trayectoria que se puede observar, nos van a permitir hacer un estudio tanto horizontal como verticalmente que nos sirven de referencia en todos los estudios que se van a realizar, tanto en ortodoncia y otros elementos que nos van a lograr guiar para poder tener una ubicación exacta en cuanto se refiere a los elementos anatómicos y también su relación a la hora de hacer la restauración como tal. Aquí podemos encontrar el plano de Frankfurt y el plano de Camper. Dos líneas que constantemente han sido utilizadas y podemos observar. Habíamos hablado del plano de Camper, que simplemente habíamos dicho que se encuentra desde el punto nación, ¿sí? Ahí está el plano en línea roja, este plano, que tiene una relación, igual habíamos dicho, con ETB, ¿sí? Y también hemos dicho que puede estar relacionado con el conducto auditivo externo a una distancia, desde el punto de ETB, a 11 milímetros. Podemos ver la dimensión que existe, o el espacio del punto de ETB hacia, obviamente, hacia el tragus y obviamente hacia nacio. Nótese o obsérvese que cuando estamos hablando de estos planos, ¿sí?, estamos hablando de que estas líneas ya desde la antigüedad han sido ya trazadas, ¿sí?,
porque se necesitaba buscar balance o líneas de referencia para poder ver si las estructuras tanto del lado derecho como del lado izquierdo estaban simétricas y qué patologías presentaban o qué alteraciones presentaban si uno de estos planos estaba alterado. Cuando hablamos de estos planos lateralmente y frontalmente, tenemos que decir, por ejemplo, el plano de oclusión, que está aquí en una línea verde en su imagen de su derecha, ¿sí? Podemos observar que tiene un paralelismo con el plano de Camper, ¿sí? Y esto está obviamente debido a que se está buscando que exista balance tanto en la región anterior como en la región posterior, una dimensión igual en los dos extremos para poder hacer obviamente, en este caso en prótesis removible, el enfilado correspondiente y también tenga relación con, a la hora del estudio, con las piezas dentales en personas vivas, ¿no? El otro elemento que también es fijo, o mejor dicho, estático, es la distancia intercondilia. Esta distancia intercondilia, ¿sí? Tiene como promedio 110 milímetros, ¿ya? O 11 centímetros. No es exacta, pero sí es un promedio, ¿ya? Debido a que presenta y está dentro del paciente y es difícil determinar esta distancia a no ser que el paciente ya fallezca, ¿no? Porque obviamente al tener ya tejidos para su estudio, nos van a determinar la distancia exacta. Entonces, 110 milímetros es una distancia promedio. ¿Qué quiere decir que esto? Estos 11 centímetros que hay de espacio de cóndilo a cóndilo, ¿sí? Al estar ya en paciente y poder revisar esta medida, hay que tomar en cuenta que hay 11 milímetros, o sea, 1 centímetro y 2 milímetros desde la piel y los tegumentos o los tejidos internos, estamos hablando de la capa de la piel, la capa grasosa, la epidermis, dermis, un poco de músculo y tejido graso, etcétera, hasta los centros de y hueso, desde luego, hasta los centros de rotación de los cóndilos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Eso quiere decir que desde el exterior hasta el punto de rotación o los centros de rotación de los cóndilos existe 11 milímetros, ¿ya? Esta distancia intercondilia es importante en los movimientos excéntricos. Estamos hablando de los movimientos de lateralidad, sí, tanto derecho e izquierdo, como también la protrusión. Y va a estar relacionado a la influencia en la dirección de surcos. Esto se debe a que mientras más cerca esté de la línea media, los ángulos de los surcos van a ser mucho más agudos, ¿sí? Y mientras más alejados estén de la línea media, van a ser los ángulos mayores. Entonces, esto es directamente proporcional a la cercanía que tengan con la línea media, y esto va a influir sobre todo, además, ¿sí?, de la dirección de los surcos, al momento de la apertura y cierre, también va a influir sobre las alturas cuspídeas, que va a estar relacionado a la cercanía de los cóndilos a la línea media. Pues, bueno, veremos a ver qué ocurre haciendo un poco de estudio mediante las imágenes. Podemos observar, y hemos dicho que existe una distancia de 11 milímetros del punto de rotación del cóndilo, ahí tenemos en la imagen izquierda, ¿sí? Tomando en cuenta una distancia determinada de 11 milímetros, y habíamos dicho que mientras más se aleje de la línea media, obviamente los ángulos de los surcos de las piezas dentales van a influir esto para marcar si son agudos o son mucho más amplios en los ángulos. En la imagen de su derecha podemos observar, ¿sí?, que tenemos por clasificación o para fines didácticos, tenemos unos dibujos donde nos observan. Tenemos la imagen A1, una imagen al medio sin elemento de registro, luego tenemos el A2 y en el lado opuesto también tenemos lo propio. Entonces, esta distancia que se puede observar en el punto A2 con B2 significa que están cerca de la línea media.
Por tanto, los ángulos van a ser más agudos. Mientras más se aleje de la línea media, hemos dicho, estos ángulos formados por los surcos presentes en las piezas van a ser de mayor angulación. ¿Qué quiere decir? Que mientras más se acerquen, va a ser un ángulo, digamos, de 8, ¿sí? En el segundo molar, digamos, ¿no? Los segundos molares. Pero si se van alejando, los ángulos van a aumentar a 20, a 30. Por tanto, va a permitir hacer un trabajo y obviamente va a tener una relación y una influencia sobre la dirección tanto del superior como el inferior y también sobre la altura cuspidia, como también el área de solución que se va a tener. Cuando hablamos de las relaciones intermaxilares dinámicas, que es otro elemento componente de las relaciones intermaxilares, porque si bien ya hemos visto que existen 3 elementos fijos a la hora de hablar de las relaciones intermaxilares estáticas, que es ETB, el plano infraorbitario, y el elemento clave que es la distancia intercondílea, porque existe relación a la hora de hacer el examen correspondiente sobre las características o las influencias que van a estar relacionadas con el desarrollo y la ubicación de los surcos, como también el desarrollo del proceso de desoclusión, tanto anterior como posterior. Tenemos que hablar de las dinámicas. Estas distancias o estos elementos de relaciones intermaxilares dinámicas se deben gracias a los registros cinemáticos que se han podido realizar. ¿A qué me refiero? Se han utilizado elementos de orden externo para poder realizar estas mediciones como tal. Estamos hablando, por ejemplo, que para poder hacer un mejor estudio se ha realizado el diagrama de Poiseuille, ¿no? O también llamado bicuspidio o bicuspidia, que es simplemente el trazado de las trayectorias en los diferentes movimientos del maxilar inferior con relación al superior, describiendo de forma gráfica todos los movimientos habidos y por haber, hasta el extremo o hasta el límite que puedan hacer estos movimientos, y se ha trazado una imagen tridimensional. Desde luego, se ha estudiado en los diferentes planos, ¿no? El arco gótico, que es un elemento externo que nos va a permitir encontrar también características externas mediante el uso de aparatología, las pantografías que también permiten hacer los registros correspondientes en cuanto se refiere a los maxilares, el maxilar inferior y el superior, y su relación a la hora de hacer los movimientos, la estetografía, que es otro elemento también que nos va a permitir hacer el registro ya mucho más tecnológico, si vale el término. Luego tenemos las trayectoriales generales, ¿sí? Funcionales, que nos van a permitir observar el recorrido del maxilar inferior y poder hacer con esto, nos van a generar una idea del funcionamiento tanto del lado derecho como del lado izquierdo en relación a las funciones a la hora de la cinemática mandibular. Entonces, cuando estamos observando estos elementos, ¿sí? También tenemos que decir que existe la personalización de la guía anterior. Cuando nosotros hacemos el trabajo de rehabilitación, podemos modificar ciertas características de la guía anterior. Como hemos visto, la guía anterior tiene elementos propios. Estamos hablando de la guía anterior, la guía canina y la guía incisiva, que son 2 elementos dentro de la guía anterior que se pueden modificar de acuerdo a las características sin influir en las demás estructuras, pero sí reacondicionar algunas alteraciones que se puedan tener. Y también, al ser dinámicas, estamos hablando de la dirección de surcos. Como hemos podido observar, el hecho de que la influencia de los surcos va a ser importante por las características que tengan tanto el lado derecho como el lado izquierdo a la hora de hacer su restauración y obviamente su diseño o en todo caso la anatomía se irá respetando o tal vez modificando según algunas características que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de estas dinámicas
en las relaciones intermaxilares, estamos hablando de estos puntos como tales. Vamos a hablar entonces del diagrama de Poset, ¿sí? Y entonces, o también conocemos bicuspidio, que es un elemento de trazado que se hace en paciente mediante un estudio pormenorizado en la relación que existe en los diferentes movimientos. ¿Sí? Este trazado en los tres planos, ¿sí?, de los movimientos mandibulares, se han hecho debido a que existía la curiosidad de ver los límites máximos que podía realizar el maxilar inferior y también determinar los movimientos, o mejor dicho, marcar o trazar los movimientos habituales que se tenía para ver la diferencia que existe tanto de varones como mujeres y la relación también que puede existir entre etnias, ¿no? Entre seres humanos, tanto de China como de Sudamérica y demás. Entonces ha habido esa curiosidad, pensando de que existía alguna alteración o alguna variación en cuanto se refiere a la función. Entonces es por eso que el estudio se hace y además para comprender el patrón, ¿no? El patrón de movimiento que puede presentarse en las personas. Entonces, cuando se está hablando de esto, nos estamos refiriendo a que este patrón graficado, lineado, marcado, se echó en los tres planos que vamos a observar enseguida. Entonces, todo empieza con RC. Y al haber este movimiento inicial de RC y hacer ya los movimientos adecuados para poder empezar un determinado movimiento en OC, ¿sí? Luego pasar a BB y luego a MP, ¿sí?, o máxima protrusión, se hace una trayectoria. Podemos observar en la imagen de su derecha, en el punto número 1 con color rojo, ¿sí?, podemos observar que es la primera posición inicial del movimiento, cuando estamos en una posición de RC, ¿sí? Cuando existe en la zona posterior, también existe una oclusión, un OC, ¿no? OC inicial. Y cuando hacemos un ligero movimiento, ya existe un contacto de las piezas bien marcado, hablamos de una OC completa, ya vamos al punto 2, ¿sí? Nótese en las imágenes de la parte superior, tenemos 6 imágenes laterales de las piezas dentales, el trabajo que se está realizando. Entonces, empezamos en relación céntrica. Luego empezamos una oclusión céntrica, como segundo punto. Luego avanzamos al movimiento de desoclusión posterior y oclusión anterior, cuando llevamos las piezas a BB, borde con borde. Luego, al hacer una protrusión inicial, ¿sí?, cuando queremos protruir el maxilar inferior ligeramente y hacer una marcada desoclusión en la zona posterior, vamos al punto 5, logrando luego una máxima protrusión, una máxima desoclusión en la región anterior, ¿sí?, y una oclusión posterior, marcamos a MP. Entonces, esa trayectoria, fíjense cómo está la línea de trayectoria, presenta un punto inicial, una cúspide, luego una bajada en esta cúspide, logrando una línea plana, y luego un ligero ascenso para ver otra vez una horizontal. Entonces, esa es la trayectoria en los movimientos que realizamos desde RC hasta máxima protrusión. Una vez que hemos iniciado esto, ya tenemos y tomamos dos alternativas para volver nuevamente a la posición de RC. ¿Sí? Y para esto es obviamente el momento cuando hacemos apertura. ¿Ya? Cuando hacemos apertura máxima, ¿sí?, o una ligera apertura. Entonces, nótese que la trayectoria ha sido modificada, ¿sí?, desde el momento de máxima protrusión a la hora de empezar a hacer la apertura, ¿sí?, máxima apertura y rotación, hacemos una apertura bastante amplia y marcamos los puntos para esto. Y entonces se describe una trayectoria, como podemos observar en el punto 7,
¿sí? Cuando dice máxima apertura en rotación, cuando hacemos simplemente una apertura y volvemos a hacer rotación del cóndilo, se describe esta posición, ¿no? Esta curva, esta línea casi inclinada. Y la segunda máxima apertura en traslación. Entonces, cuando estamos en ETB, hacemos la apertura y estamos haciendo, desde luego, máxima apertura en traslación y luego máximo apertura en rotación, que son los movimientos típicos cuando hemos llevado cinemática mandibular. Cuando explicábamos que el cóndilo, cuando hacemos la apertura, sí simplemente existe una traslación al iniciar el primer movimiento de apertura, hemos dicho que existe una rotación sobre el ETB, una rotación pura dentro de la cavidad glenoidea, y cuando hacemos el movimiento de apertura máxima, existe una traslación, o llamaban rototraslación, donde existe diferentes medidas y donde el cóndilo se va a ir desplazando hasta la eminencia articular en el caso de la traslación. En cambio, en el movimiento de apertura de rotación, simplemente hemos dicho que es rota sobre su propio eje dentro de la cavidad glenoidea en relación al complejo disco interarticular. Entonces, esta gráfica nos permite seguir la secuencia normal o habitual que realizamos a la hora de hacer este movimiento. Pero el diagrama de Poset tiene, para su mejor estudio, se ha ido disgregando estos movimientos y se ha ido estudiando de acuerdo a los planos que presenta, ¿no? Y se ha logrado determinar movimientos no contactantes, movimientos contactantes, movimientos excéntricos y céntricos, movimientos bordeantes e infrabordeantes y movimientos funcionales o parafuncionales. ¡Wow! Alguien dirá, pero ¿qué ha pasado? Si parecía muy sencillo. En realidad, simplemente, como habíamos dicho al principio, el diagrama de Poset nos va a permitir determinar los movimientos y los límites que puede recorrer el maxilar inferior en los diferentes planos para poder encontrar características que estamos observando. Movimientos no contactantes, ya su nombre lo dice, contactantes, céntricos y excéntricos, que están relacionados todo a cinemática mandibular, lateral, movimientos de lateralidad, movimientos centrales, etcétera, movimientos bordeantes o infrabordeantes y movimientos funcionales y parafuncionales, que enseguida vamos a ir observando y determinando. Los movimientos no contactantes, como su nombre lo dicen, se genera sobre todo a la hora de un movimiento puro, que es RC. ¿Sí? Desde ETB, una apertura de 20 milímetros sin contacto dentario. Y eso es la primera fase del movimiento de apertura, ¿verdad? Donde hemos dicho que existe o se genera este movimiento del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, una rotación sobre su propio eje, permitiendo que la región anterior, en este caso en las piezas anteriores, entre el borde incisal del superior y el borde incisal de los inferiores, se logre una apertura sin esfuerzo todavía muscular al 100% de 2 centímetros de apertura normal, y estamos en RC. Luego la apertura como tal, donde obviamente es importante para el diagnóstico durante alguna disfunción de la articulación temporomandibular, y como en las prácticas hemos podido observar o se les ha explicado, hemos dicho que al momento de hacer la apertura bucal es importante determinar la línea media, sí, tanto tomando en referencia la línea media superior como la línea media inferior, a la hora de hacer la apertura bucal, determinar si la trayectoria o esa línea de apertura que es el maxilar tiene alguna desviación o a la derecha o a la izquierda. Así nos podemos determinar si existe una disfunción en la articulación temporomandibular. Luego, el otro elemento importante para los movimientos no contactantes es la posición de reposo. Esta posición de reposo es el espacio interoclusal existente, como su nombre lo dice, a la hora de que nuestros músculos, ¿sí?, no se encuentren en actividad muscular. Estamos hablando de una relación céntrica funcional, donde el cóndilo se encuentra en la parte más superior de la cavidad glenoidea, ni anterior ni posterior, donde el paciente se encuentra en un estado de relajación o de confort. Así se puede decir que se encuentra en una posición de reposo. Como les decía a los de mis rotes, es una posición de sonceo, ¿no?, donde
el paciente, o en este caso la persona, no hace ningún movimiento, está en total tranquilidad y armonía a su alrededor, haciendo que esta posición aparezca de reposo, porque no está moviendo ningún músculo, no hace ni apertura, ni cierre bucal, ni lateralidad, ni nada de esto, permitiendo así que los músculos se encuentren en total confort. En otros términos, esté en estado de stop, si quieren llamarlo así, ¿no? De tranquilidad pura. Entonces, a eso se llama posición de reposo. Es un espacio libre. Pero para la creación de la posición libre, ¿sí? Muchos autores han discutido esta posición. Hay 7, 8 libros que hablan sobre el tema y también se habla en esto. Pero no vamos a entrar a ese debate porque obviamente cada uno da su punto de vista en relación a la escuela que tiene, ¿no? Los funcionales, los protéticos, los anatomistas y demás tienen una posición sobre tal efecto que no nos interesa mucho porque obviamente nosotros tendremos que ver que esta posición de reposo es un movimiento no contactante, debido a que no existe oclusión de las piezas dentales. Los movimientos contactantes como tales, donde existe contacto dentario, desde luego, es una posición donde se inicia desde la oclusión en relación céntrica hasta la oclusión habitual. Estos dos elementos que están presentes y el paciente puede realizarlo como nosotros, ¿sí? Esta posición ya es contactante. El mismo hecho de que empecemos a combinar ORC, ¿sí? Y vayamos a OH, donde existe una pequeña diferenciación de 0,5 milímetros de la posición, ¿sí? Hace de que la oclusión habitual vaya a borde, también que es contactante, como otro elemento también en los movimientos contactantes propios, y que vaya de borde a borde a una máxima protrusiva. Estos tres elementos hacen de que exista contacto dentario, ocasionando los movimientos contactantes. En otras palabras, cuando hago estos tres movimientos con el maxilar inferior en relación al maxilar superior, estoy logrando movimientos contactantes, ¿sí? Cuando yo cierro la boca, hago que choquen mis molares, hago que choquen en la zona posterior sobre todo, y hago un ligero movimiento hacia adelante, como cuando estoy renegando, ¿no ven? Hago un movimiento antero-posterior, y ya estoy haciendo ORC con OH, como ejemplo. Y cuando mis dientes los llevo para cortar un pedazo de carne, ya estoy haciendo bebé, ¿no? Y cuando quiero sacar un poco más adelante, hacer una protrusión, hago la protrusión, hago que mis dientes posteriores cambien de posición, haciendo PM. Entonces, esos son los tres elementos de movimientos contactantes, como tales. Movimientos céntricos y excéntricos. Algo que ya hemos tocado esto en relación a los diferentes movimientos propios, ¿no? Los movimientos céntricos hemos dicho que son apertura y cierre. Y los movimientos excéntricos, los movimientos de lateral derecho o izquierdo. Pero para su mejor estudio, se hace un trabajo y se logra graficar esto mediante el plano horizontal. Pueden ver en su imagen del lado derecho. Aquí tenemos puntos A, B, C, D y un punto E, donde se coloca una superficie con unas agujas transcriptoras y se le dice al paciente que haga oclusión. Sí, puntos de contacto normales, o RC. Ahí está el primer punto. Y luego empieza a hacer movimientos céntricos, que haga movimientos excéntricos a la derecha y a la izquierda hasta el límite máximo, permitiendo así hacer esta gráfica en el plano horizontal. Fíjense, todas estas líneas que se pueden observar en este plano horizontal son los límites del maxilar inferior en relación a los movimientos de lateralidad. Por tanto, se puede notar una simetría tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, acá, que sería lo ideal. Pero tomemos en cuenta
de que cuando existe alguna alteración, una patología, este trazado en el plano horizontal se puede ver alterado, ¿no? Y entonces ahí determinamos la lesión que puede existir en uno de los lados. Ahora, pero alguien va a decir, pero pero esto ya me está diciendo, ya me ha hablado del POSET, me está diciendo que existen movimientos céntricos, excéntricos, contactantes, no contactantes. ¿Para qué me sirve? Pues simplemente diremos que cuando hablamos de odontología como tal y las restauraciones que se van a realizar en nuestro paciente, tenemos que buscar, como siempre se ha hecho, la armonía, la estética, la funcionalidad, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si yo muevo el maxilar al lado derecho, ¿sí? Y por ende tengo una mejor facies mirándole, si he hecho un movimiento, bien simétrico. Si hago al lado opuesto, también debe tener la misma simetría, no puede estar alterada, ¿no? Si sonrío, lo que busco es que el lado derecho y el lado izquierdo estén lo más estéticamente posible, si quieren llamarlo, tener una sonrisa perfecta, ¿verdad? Pero si no tomo en cuenta estos movimientos céntricos y excéntricos, puedo estar haciendo que un lado se vea no tan bonito a comparación del opuesto. Entonces, lo que se busca es una simetría y que también funcionalmente las piezas, a la hora de hacer su trabajo de corte, hacer desgarro, hacer movimientos de lateralidad a la hora de la masticación y demás, funcionen tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de una forma pareja. Y la altura o el espacio de desoclusión que existen en los molares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, también tengan una simetría en altura, como también un equilibrio a la hora de hacer estos movimientos y permitirme desarrollar o marcar o generar una oclusión perfecta en los dos lados, como también una orientación tridimensional de las piezas, en el lado derecho como en el lado izquierdo, también perfectas. Entonces, esa es la finalidad. Y luego hablamos de los movimientos bordeantes o infrabordeantes. Cuando hablamos de estos elementos infrabordeantes o bordeantes, nos estamos refiriendo a también el estudio a la hora de hacer esos movimientos de lateralidad, ¿sí? En relación a la articulación temporomandibular y además en relación a las trayectorias que hacemos a la hora de hacer los movimientos OH habituales y demás, que van a formar una gráfica sin forzar a los límites, ¿no? Movimientos bordeantes o infrabordeantes, haciendo una descripción tanto del maxilar superior como el maxilar inferior y haciendo una comparación en las trayectorias que pueden tener. La anterior imagen hemos dicho que obviamente eran los límites céntricos y excéntricos, donde se podía observar directamente los límites donde se puede mover el maxilar inferior a la hora de mover el lado derecho como el lado izquierdo. En este caso, en los movimientos bordeantes o infrabordeantes, es los movimientos que hacemos habitualmente a la hora de mover y masticar o mover los maxilares, el maxilar inferior sobre todo, a la hora de hacer los movimientos habituales que hacemos, como estoy haciendo ahora, abrir, cerrar, mover de izquierda a derecha, estoy haciendo el dibujo normal. En cambio, en la anterior imagen hemos visto que existen los límites, que es muy diferente a esto, a estas dos imágenes, porque obviamente son diferentes movimientos como tales. Luego existen los movimientos funcionales y parafuncionales, y eso habíamos visto cuando hemos explicado la relación que puede existir entre los dientes superiores e inferiores, sobre todo los inferiores, los bordes incisales de los inferiores, con relación a las caras palatinas de los dientes superiores a la hora de hacer los movimientos protrusivos, ¿sí? Los protrusivos laterales y los movimientos que van a permitir en las caras palatinas de los superiores, en su área funcional, ¿no? En su área de desoclusión inicial y su área de desoclusión final, poder determinar trayectorias, y esas trayectorias se pueden observar en color verde, en el caso de la protrusión, ¿sí? Por eso está representado con un color verde que dice P, y obviamente cuando hacemos protrusión nosotros
las caras palatinas van a marcar, no en toda la superficie, sí, sino en algunas zonas de las caras palatinas, una área de trabajo o un área funcional, ¿no? Una área inicial y una área final. Estas áreas funcionales, habíamos dicho que van a ser con una área de desoclusión inicial y una área de desoclusión final, permitiendo así poder realizar el desplazamiento a la hora de la protrusión. Y en los movimientos de lateralidad también los caninos van a jugar un papel importante porque también van a tener una superficie de deslizamiento, ¿sí? Para entender cómo se desplazan a la hora de hacer los movimientos de lateralidad como tales. Ahora, cuando hablamos de los movimientos funcionales, nos estamos refiriendo al momento que nosotros estamos conscientes o despiertos y hacemos estos movimientos funcionales. Todo el día, ¿sí? Pero los parafuncionales, los movimientos parafuncionales, aparecen cuando ustedes están durmiendo, cuando el sistema de vigilia se ha desconectado. Y ahí aparecen en los pacientes los movimientos parafuncionales que simplemente son alteraciones o movimientos patológicos. Ya podemos hablar del bruxismo aquí, ¿no? Como elemento patológico que se va a presentar no en el día, sino en la noche. Entonces, estos movimientos funcionales van a marcar una trayectoria en las caras, obviamente, palatinas del maxilar superior, con relación a los bordes incisales de los bordes de las piezas anteroinferiores y también a la altura de los caninos para determinar los movimientos protrusivos y los movimientos de lateralidad. Y los movimientos parafuncionales cuando no estemos despiertos, cuando estemos durmiendo. Entonces, esto va a generar este tipo de movimiento que obviamente es patológico y se puede determinar ya esto porque la anatomía de las piezas dentales van a sufrir alteraciones, ¿no? En el bruxismo, sobre todo, es evidente estas patologías. Obviamente, para su estudio de las patologías, como el bruxismo y otros adicionales, pequeños movimientos mioclónicos que pueden presentarse, se tendrá que tomar el capítulo de disfunciones en ATM más adelante. Entonces, al existir estos elementos, ya estamos completando los movimientos funcionales y parafuncionales. Entonces, tenemos que hablar del último punto, que son la dirección de los surcos. Y cuando hablamos de la dirección de los surcos, nos estamos refiriendo a que existen surcos funcionales, ¿sí? Y surcos no funcionales, dependiendo el lado de trabajo y de no trabajo que estén haciendo tanto el cóndilo, mejor dicho, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Esta dirección de surcos y su influencia de trabajo va a estar determinado por el tipo de movimiento de lateralidad que hagamos. En otras palabras, si yo muevo el maxilar hacia el lado derecho, ahí determinaremos qué cúspides están trabajando, por eso ya tenemos una representación en colores que pueden observar, ¿sí? Y qué cúspides, mejor dicho, qué surcos están formando parte del no trabajo. Desde luego, los surcos principales van a trabajar una función tanto en el lado derecho como el lado izquierdo, porque obviamente van a permitir guiar estos movimientos, pero a la hora de entrar en un movimiento completo de lateralidad, algunos surcos no van a funcionar o no van a trabajar a comparación del lado opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras unos surcos están trabajando, por ejemplo, los vestibulares en el lado derecho e izquierdo están trabajando, en el lado opuesto no están trabajando. Hay una inversión que vamos a ver más adelante. Y bueno, estos elementos van a permitirnos, sobre todo, permitirnos hacer una relación entre los planos, ¿sí? Y utilizar los articuladores, pero también el arco facial. Nótese que estamos usando un arco facial y además un elemento que va a permitir el registro de los planos como tales para poder hacer la copia exacta de las referencias de nuestro paciente y poderlos trasladar estos elementos a
el articulador. Y cuando hablamos de los elementos que se va a utilizar para hacer el registro externo de los diferentes elementos anatómicos que tiene el paciente, utilizamos los arcos faciales como elementos importantes para registrar. Nótese aquí que estamos registrando el plano de Frankfurt, ¿no? Y también el plano oclusal. Y por tanto, adicionalmente estamos copiando o estamos determinando la relación que exista en el plano de Camper con el plano oclusal. Ya estamos marcando esas 3 líneas de referencia que son vitales a la hora de hacer la restauración protética o la restauración estética, ¿no? Para darle equilibrio tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y al ser utilizado este plano, el arco facial, ¿sí? Y luego utilizar elementos del articulador, vamos a poder copiar estos elementos. Y entonces estamos hablando de los registros de las relaciones de los maxilares. Y aquí vamos a utilizar el arco gótico, que es un elemento que va a permitir dibujar, ¿sí? Dibujar las diferentes posiciones, ¿sí? Como hemos observado hace un momento en los movimientos horizontales, por movimientos que se van a quedar grabados en elementos técnicos. Aquí podemos observar, a la hora de hacer la copia de los diferentes movimientos que se van a realizar, los contactantes, bordeantes, etcétera, etcétera, podemos utilizar elementos externos que nos van a permitir grabar. Y aquí podemos observar que el paciente ha sido colocada un elemento, una platina, ¿no? Donde adicionalmente a la hora de hacer los movimientos de lateralidad, derechos, izquierdos y demás, estamos haciendo utilización del arco o de la guía de Gysi, que va marcando en una pequeña área esta línea de referencia tanto en los movimientos de lateralidad, derechos o izquierdos, como también los movimientos protrusivos, retrusivos. Entonces se puede marcar, ¿no? En una platina con una lámina delgadita de cera y esta aguja transcriptora, ¿sí? De tipo horizontal, este plano, vamos haciendo el marcado sobre la cera. Y fíjense la trayectoria que ha marcado a la hora de hacer estos movimientos de lateralidad. Entonces, esto nos va a servir exclusivamente para este fin, este arco de Gysi. El arco de Gysi, como los otros elementos, al ser conjuncionados o al ser fusionados, han logrado desarrollar, obviamente, el diagrama de Poset mucho más preciso y se ha podido tener y se ha generado imágenes en 3D de los diferentes movimientos, tanto el lado derecho, izquierdo y en los 3 planos, lográndose así ver que no exista una alteración a la hora o limitantes a la hora de hacer los movimientos. Entonces, fíjense el arco de Gysi. Nótese que simplemente con una platina, una aguja y un poco de cera se está haciendo el trazado correspondiente del lado derecho como del lado izquierdo. El arco de Gysi y su relación con la rehabilitación oral. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo al proceso por el cual vamos a lograr que al utilizar esta graficadora dentro de la cavidad bucal, donde se hace el marcado correspondiente, fíjense que la oclusión tampoco y la posición dentaria no son de las mejores, ¿sí? Nótese que existe incluso asimetría en cuanto a posición, ubicación de algunas piezas dentales, pero lo que se está buscando es que no exista alteraciones en ATM tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que tampoco exista interferencias a la hora de hacer estos movimientos, para que si es que existiera alguna interferencia, se pueda aliviar de una forma manual o otro tipo de restauración que no permitan alterar estos movimientos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y buscar una simetría, si vale el término, en el lado derecho y izquierdo en función del delgado. Entonces, ya se coloca la aguja y entonces hacer los movimientos, se va grabando esta. Entonces hacemos esta gráfica, ¿no? Mediante el arco de Gysi, como habíamos visto en la primera imagen. En esta imagen anterior hemos visto de que se ha ido marcando, ¿no? De una forma, obviamente, el arco de Gysi manejando, pero también
ya de una forma mucho más precisa vamos trabajando en una forma de tornillo y logrando hacer esta gráfica correspondiente para determinar, obviamente, los movimientos que se van a realizar dentro de la cavidad glenoide, perdón, dentro de la cavidad bucal, pero también vamos a observar que existe una asimetría como tal, tanto en el lado derecho y el lado izquierdo, a la hora de ver su trayectoria. Y también vemos ORC, la presencia de ORC que se va grabando acá, pueden observar, y eso nos va a determinar que tanto el lado derecho como el izquierdo, les reitero nuevamente, exista una simetría como tal. Vamos a hablar también de la teoría esférica de Monzón, y desde acá lo vamos a realizar la próxima clase. Entonces, hasta el momento hemos hablado de algunos elementos interesantes que se van a presentar y estábamos hablando sobre todo de el hecho de que existe una relación entre intermaxilar debido a que existen los diferentes elementos que están relacionados a los elementos propios de la masticación, como también el estudio al extremo, como también los habituales, movimientos habituales, y poder determinar si el lado derecho como el lado izquierdo tienen una armonía en los dos lados, tanto en los movimientos como también a la altura de la funcionalidad de los cóndilos y también en base a los tres planos que permitan decirnos que esa oclusión está perfecta. No se olviden hacer lectura correspondiente de los capítulos que se han llevado. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una buena jornada. Que les vaya muy bien. Buenos días a todos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor.